Kaixo, soy Ollane Pardo, fundadora de la firma de moda Amarenak, y hoy vamos a conocer la historia de Tuti Tusberg. Además, estamos aquí en su estudio en Eguía, así que si queréis conocerla, ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a las historias que se llevan puestas. Hola, Kaixo, Egunon, Arratsaldeon denoi, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos escucharéis. Pues como os decía, hoy no sé si el sonido se escucha un poco diferente, pero es que me he cambiado de sitio. Me he movido, en realidad no mucho, unos metros. He subido una pequeña cuestita arriba en el barrio de Eguía, aquí en Donosti, y me he venido al taller de Tuti Tusberg. Para, bueno, los que no sepan finlandés, entre los que me incluyo, se escribe Tuti Tusberg, luego deletreamos, pero es una diseñadora de moda, creadora, artesana también, finlandesa, que lleva ya, he hecho el cálculo, casi 30 años en Donosti. Sí. Y bueno, que además está totalmente integrada, habla hasta euskera. De hecho, antes de empezar a grabar estábamos hablando en euskera. Pero bueno, ahora vamos a hacer esto en castellano para que nos entendáis todas. Y bueno, me apetecía mucho hablar con ella, ya iremos hablando, pero porque dentro de unos días va a ser el día del reciclaje y Tuti sabe mucho de esto. Kaixo, Tuti, ¿qué tal? Kaixo. Bueno, ¿cómo se dice hola en finlandés? Siempre me lío. ¿Moi o moi moi? Moi. Terve. Terve. Bueno, eso... Hyvää päivää, buenos días, egunon, Ollane. Es que ricasco, aunque era... Bueno, voy a mover un poco el micro porque creo que está más a mi lado y así se nos escucha bien a las dos. Pues bueno, Tuti, como estábamos hablando un poco antes de empezar, yo le decía que yo me acuerdo cuando volví a Shanghái, o sea, volví a Donosti de Shanghái y empecé Amarenak por diferentes caminos. Todo el mundo me decía, ay, pues hay una mujer en Eguía que hace unas cosas, una finlandesa, Tuti, unos bolsos, reciclaje, es una artista, tienes que hablar con ella. Y de repente, bueno, pues no nos acordamos muy bien cómo nos conocimos, pero llegué a ella y quería un poco, pues eso, compartir con vosotros su historia y que nos dijera cómo es que una finlandesa de repente acaba aquí en Donosti. ¿Cuál es tu historia, Tuti? Pues muchas gracias, Ollane. La historia es muy larga, tengo varias versiones, pero resumiendo, podemos empezar de hockey sobre hielo. ¡Ostras! Sí, esto no me lo esperaba. No lo esperabas, por eso te quería sorprender. Porque en años 70 mi tío fue entrenador de Turi Urdin de hockey sobre hielo aquí en Donostia. Entonces, bueno, pues me resultó un sitio súper exótico, no lo visité en esa época, mi prima sí, tenía fotos de Igeldo con los ponis y como me gustaban los caballos me daba una envidia enorme ver a mi prima con los ponis de Igeldo. Igeldo, para los que no conozcáis, es un monte aquí en Donosti donde hay uno de los parques de atracciones más antiguos, por lo menos de la península, y sigue, lo mejor es que sigue exactamente igual que cuando lo construyeron. Pues es una pasada, el sitio es fabuloso. Entonces, resulta que mi tío estaba aquí. Mi primer contacto con los vascos fue que se presentaron en nuestra casa un domingo, en el año 77. Y claro, nosotros no teníamos nada de comer, era un domingo en Finlandia, las tiendas estaban cerradas y a mi padre se le ocurre hacer una tortilla. Y los jugadores de Turi Urdin estaban súper contentos, porque habían comido la comida finlandesa de esa época que era bastante diferente de aquí. Hoy en día todo está más así como fusionado, tenemos de todo, pero pues estaba como qué detalle, tortilla y agua, les gustaron mucho el agua. Y yo tengo el recuerdo de esos chicos jóvenes que me impactaron mucho porque en Finlandia no había muchos extranjeros, sobre todo en nuestra pequeña ciudad. Ya, porque ¿cuántos años tenías tú ahí? Yo que sé, tenía 7 o algo así. ¡Ostras! No sé. Bueno, pues eso para empezar. Y luego otra anécdota. Yo forraba mis libros cuando tenía pues eso, 10, 9 años
los pósters del Churi Urling. ¿En serio? Sí, Qué o sea bueno. que reciclaba los pósters. O sea que lo del reciclaje lo tenías ya ahí en las venas desde muy pequeña. Sí. Bueno, y luego además mi profesora no creía que en un sitio tan caluroso como es este, pues puede existir un club de hockey sobre hielo, ¿no? Y bueno, para rematar, que mi tío entrenaba 2 equipos y estaban jugando el final entre ellos, entonces él saltaba de un vestuario a otro, decir que son los mejores, pero finalmente Churi Urling ganó el campeonato gracias a mi tío. Bueno, en fin, pues nada, y luego pues, ¿qué voy a decir? Entonces, da la casualidad que cuando estuve estudiando diseño de moda en una ciudad conocí un vasco. Y hablando de todo esto, porque nadie conocía mucho del sitio y tal, y yo tenía esa anécdota, y resulta que sus parientes fueron jugadores de mi tío. ¿En serio? Sí, esto ha sido como match made in heaven, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso es como los comienzos y tal, y bueno, pues él llegó aquí, yo me quedé en Finlandia, éramos muy amigos y tal, y resulta que en Finlandia, luego en mis tiempos de estudios, investigué mucho sobre la lana finlandesa y fieltro. Inventé un nuevo sistema de elaborar fieltro con cuyo saqué los mejores resultados del trabajo de fin de carrera. Me presenté en un concurso internacional muy potente, gané el concurso a nivel finlandés. Y luego fue a bueno, te voy a cortar un poco, no sé si... Y porque una de las cosas que me acuerdo que me contaste una vez, creo que fue en la exposición que se hizo del 100 aniversario de Oinasselosegi, si no me equivoco, que tú dijiste que tú habías hecho chapelas en Finlandia. ¿Es de ese momento también, o no? Bueno, chapelas no, hice ropa. Sí. Y esas prendas con que gané el concurso estaban hechos con fieltro, con ese método de... Ah, vale, fieltro. Era porque eran unas chapelas con el mismo método que habías hecho tú. Pero bueno, luego hablamos de esto. Luego contamos las chapelas porque la vida da muchas vueltas y es muy bonito. Porque claro, ahora quedamos en el momento cuando ganó el concurso a nivel nacional y fue al concurso internacional a Sudáfrica. Y ahí, no oficialmente, me quedé entre los 5 mejores del mundo en esa época. Wow. Fue un concurso muy potente. Estaban todos los más tops del mundo en ese concurso. El jurado estaba Alexander McQueen, empezando desde ahí y tal. Y bueno, claro, yo tenía muchas entrevistas en prensa internacional. Estamos hablando de años 90, sin internet casi. Y claro, única manera de darte a conocer fueron entrevistas y me entrevistaron, por ejemplo, a Music Television Internacional, etcétera, tal. Entonces, claro, eso supone que en mi país pues tenía una pequeña fama ya. Y se me ocurrió pedir una beca de creación artística y me lo dieron para medio año y luego pues estuve un poco cansada de los círculos de moda en esa época en Finlandia porque era como muy hermético. Te miraron un poco raro, esta chica que es, porque pues no era un momento de mucha artesanía, o sea, era todo como más moderno y yo quería recuperar algo antiguo. Entonces quería ver otros sitios que tengan lana y de repente se me ocurre que contacto a ese chico que había conocido, el vasco, que había conocido en Finlandia, le contacté. Y me decía, sí, ya me había contado que aquí hay mucha lana lacha vasca autóctona. Pues entonces pensaba, bueno, pues voy a San Sebastián Donostia, donde había estado mi tío, yo quiero ver esos ponis y... quiero ir al Monte Geldo y ver las hortensias y tal. Y llegué aquí con esa beca para 6 meses. Wow, ¿y ahí qué época estábamos hablando? ¿También 90 y algo? Pues era 96. Y nada, pues sí, y luego pues buscaba un sitio donde hacer fieltro porque pues lo hice en el patio de mi casa en calle Miracruz. Fue un poco... o sea que vivías en Gros. Sí, en Gros es mi barrio también aquí en Donosti, buen lugar. Sí, encima de la casa de la artista, además. Ostras, pues éramos casi vecinas. Pues sí, mira. Sí, yo vivía ahí cerca. Ostras, qué cosas.
Pues entonces, esta es la versión larga, evidentemente. Bueno, yo te corto Sí, cuando vea que nos Sí. enrollamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues conocí Arteleku, que es clave en mi carrera también. Sí, Arteleku, explica si quieres un poco, porque es algo como muy interesante que yo la verdad que no he conocido y a veces me gustaría teletransportarme al pasado para poder verlo. Pues yo siempre digo que he tenido mucha suerte en mi vida porque he conocido sitios increíbles y uno de ellos fue Arteleku y sobre todo la gente que estaba ahí. Pues era un sitio de creación de cultura contemporánea, muy libre. Detrás estaba la Diputación, el Departamento de Cultura, fue fantástico, o sea, ahí había como espacios para artistas, para pues, todo tipo de propuestas y era como muy internacional en aquel entonces. Y fue como un punto de encuentro también, ¿no? O sea, yo todos los y las creadores así como que conozco de Euskadi, diría, o igual del mundo ya es muy, hablar muy alto, pero sí, todos en algún momento pasaron por Arteleku. Bueno, sé que mi tío, que esto no lo hemos dicho, pero mi tío también estuvo allí, que es pintor, que además hace poco ha inaugurado una exposición en Eguía. Por cierto, estuve el otro día en la inauguración. Y en la Casa de Cultura, va a hacer un poco de sí, claro que sí. Y allí le conociste también, sí, ¿no? Sí, a Julio Pardo. Pardo. Sí, pues muy guay. Y era como una comunidad y tal, y eso sí que me influyó porque en Finlandia me consideraba como muy diseñadora así como... Hoy en día se dice sostenible, pero en esa época era como ecomoda, tal. La sostenibilidad como concepto no existía, aunque estaba presente, por supuesto, ha sido siempre presente en la humanidad, pero bueno. Entonces, sí, es que esto no hemos mencionado, pero yo creo que probablemente, bueno, de la gente que yo conozco, voy a ser sincera, o sea, de la gente que yo conozco, creo que eres de la persona que antes sé que hablaba de sostenibilidad, o lo que tú has dicho, o sea, ecomoda, porque ni siquiera tenía nombre casi. No. Y eso es que, por ejemplo, si pasamos otra vez al fieltro, pues era un método completamente que hoy en día se diría como kilómetro cero, porque la lana era autóctona de al lado, además es mi ciudad donde hay una pequeña, ¿cómo se puede decir? Como un molino textil, que trabaja sola con la lana finlandesa. Entonces, los tintes estaban teñidos con las plantas del bosque de al lado. Y lo hice todo manualmente, sin ningún tipo de máquina, aplastando con agua y jabón. Y hice las formas como plan escultórica. Entonces es como súper sostenible porque yo conscientemente no quería hacer un proyecto de fin de carrera donde explotó la gente o medio ambiente. Eso siempre ha sido muy presente en mi vida. Y cuando me daba cuenta que ya en los 90 que contaminante es la industria textil, pues yo quería dirigirme todavía más hacia la rama artesana, porque ya tengo título de artesana también, soy artesana no solo de textil, sino de confección. Entonces, no sé en qué punto estuvimos. Digo Arteleku, pues ahí sí que se me abrió el mundo, porque estuve como plan haciendo fieltro ahí en Arteleku y luego me daba cuenta que artísticamente también tengo algo que decir. Entonces eso me empujó a pedir un sitio de exposición individual en Tolosa, en Aramburu Jauregui, y me lancé sin pensar más hacer como esculturas con materiales reciclados, y ahí empezaba como mi fase artística, que duró algunos años, o sea, hice exposiciones artísticas. Pero luego que ahí igual sí que fue influencia de Arteleku, sí, ¿no? Totalmente, y no lo niego, o sea, al revés, siempre lo he dicho, gracias a Arteleku empezaba a hacer estas exposiciones. Pero claro, había un poco confusión porque las esculturas tenían siempre la forma de prendas. Sí. Y la gente, ¿esto se puede llevar? Pero qué loco es esto y tal. Pero está bien porque también al final es como que siembras de alguna forma el debate, ¿no? O sea, de esa época, de esas exposiciones, por ejemplo, a mí me viene a la mente ese vestido que hiciste como con bolsitas de té y así. Sí, infusiones con que gané también un concurso en Barcelona, pues eso, que tengo 1000 historias, la verdad, pero bueno. Es que la verdad que eran prendas que las ves desde lejos y dices, yo esto me lo pondría, y luego te acercas y dices, pero no, son bolsitas de té. Sí. O sea, que entiendo la pregunta de la gente. Sí, yo también entiendo, pero luego que surge es que
con estas exposiciones que estaban, pues hice en Madrid, algo en Barcelona también, etcétera y tal. Entonces, resulta que como que llamaba mucha atención y algunas grandes empresas de reciclaje me empezaban a pedir como que si puedo hacer como exposición o pasarela para sus clientes y tal. Y los convertí en como wearable art, arte para llevar, como vestidos. La cosa que no quería hacer en principio, porque no quería confundir gente. Yo quería que la escultura es solo escultura. Pero bueno. cuando hiciste esas piezas, ¿tenías como alguna intención o no? ¿O simplemente te apetecía hacerlo o sea, no esperabas provocar cierta cosa en la gente? No, para nada. Quería que sea algo que conciencie un poco hacia reciclaje, porque también también es un poco arrogante, pero estuve como un poco cansada del reciclaje fácil, es decir, que estamos hablando de muchos años atrás. Hoy en día ya todos sabemos que con reciclaje se pueden hacer cosas bellas, interesantes, pero en años 90 había un reciclaje como más bestia. Sí. Sabes, como que todo vale, podemos poner como etiquetas de, yo qué sé, caóticamente y formar, que también es otra manera de ver las cosas, pero como siempre he tenido una estética un poco más como simple, más pulida. También, entonces por eso les empezaba a llamar las exposiciones como elegancia reciclada. Sí, eso me gusta mucho, ese concepto tuyo, porque creo que te define muy bien y sí, y lo que has dicho es verdad, o sea, en el mundo de la moda sostenible también se suele decir mucho eso, ¿no? Como que no, o sea, con ser sostenible o con reciclar no es suficiente, o sea, al final estás haciendo moda, estás haciendo diseño y tiene que tener una estética, o sea, no vale poner ahí... No, y luego del diseño, hablando del diseño, que yo he cogido esta rama porque interiormente, o sea, lo siento mucho, es algo mío, pero también tengo que decir que aunque la prenda no esté hecha con materiales 100% sostenibles, pero si el diseño es bueno y si el material es bueno, ya es un punto favorable hacia el medio ambiente. Sí. Lo he defendido siempre, yo defiendo el diseño. Sí, y lo de elegancia reciclada, yo creo que te define muy bien. Además, eso, creo que uno de los problemas en la moda sostenible es que la gente como que automáticamente piensa moda sostenible o moda reciclada y ya piensa en cosas chapuceras, cutres y no tienen nada que ver. Sí, sino que miran tus diseños. No, bueno, igualmente digo yo de ti, porque menudo trabajo. Bueno, más lo mío reciclado no es tanto. Sí, pero bueno, es sostenible. Sí, pero bueno, eso es un poco la base y hay que decir que ya pues llevo muchos años con el tema y cada vez se va más y es positivo. Bueno, pues retomamos Tolosa. Pues eso, ¿no? Empresas de reciclaje empiezan a contactarte. Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué dices? Pues oh nada, my God. No, sí, oh my God, era como que sí, porque al final pues me dan unos presupuestos que me apetecía, aunque pensaba que no voy a modificar estas obras nunca algo para pasarela, pero así fue. Y pues nada, un poco más también, más entrevistas, más, o sea, yo creo que ha pasado en todas las cadenas de tele que existían y las revistas no tanto, más periódicos, curiosidades y nada, y luego paralelamente pues empezaba a recopilar también materiales, o sea, tengo bastantes materiales como textiles también de segunda mano, que siempre he sido muy de segunda mano. Entonces empezaba a pensar que puedo hacer también unos textiles como mezclando como encajes antiguos y tal. Empezaba a hacer como una pequeña colección que se llama Elegancia Reciclada, con quien llevo como, no sé si 17 años, y es una colección que se alarga. O sea, nunca me ha gustado el tema de temporadas tal, temporada tal. Y de ahí también viene el tema de slow fashion, que podemos hablar de eso también. Vale. Porque, pues nada, conseguí también una beca que se llama Beca Arteleco de la Diputación y les presenté un proyecto 2004 que se llamaba Slow Fashion. Y ese movimiento tampoco existía, o sea, no existía, pero claro, todo es muy circular. Y yo hablando con mi compañero, pues ¿por qué no existe slow fashion si existe slow food? Y de ahí nació
en nuestra conversación y pues hice como un pequeño proyecto con esos términos y un poco pena por no haberlo registrado. Ya, eso te iba a decir, o sea, estáis escuchando esto, ¿no? Estamos Sí. aquí ante la creadora del término slow fashion. Sí, pero sí, o sea, en realidad oficialmente, si pones Wikipedia, este término se creó en alguna escuela de Inglaterra, una universidad de diseño de moda 2007, pero yo tengo el documento de 2004, 2005 que es de slow fashion. Además puse en 4 idiomas, en euskera, castellano, inglés y finlandés. Buah, o sea, se me acaba de venir, no sé si esto te han contado alguna vez, se me acaba de venir a la mente un dicho que te viene al pelo, que en castellano se dice, unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Ah, sí. ¿Te lo han contado alguna vez? Sí, pero bueno, eso existe mucho en todos los ámbitos, en la música también. ¿Quién fue el primer grupo de punk? Bueno, no fue Sex Pistols, sino otros. Darnell, ¿quién grabó tal? Es igual, o sea, yo creo que eso es divertido. Yo estoy en el fondo, no importa, el movimiento está aquí. Bueno, voy a hacer un spoiler para el final. Slowback lo tienes registrado. Sí, lo tengo, pero es muy listo ser haberlo hecho también. Sí, bueno, eso lo hablaremos luego al final, pero bueno, o sea que inventaste el término slow fashion. Inventé, bueno, luego yo creo que es algo como muy internacional también, porque luego también me daba cuenta que alguien en Japón 2006, que si Bélgica, yo creo que es una necesidad. Al final estamos viviendo en un mundo donde ocurren todo el rato cosas, en todos los sitios tenemos mismos problemas y nos ponemos como a pensar y cómo se puede mejorar, qué se puede aportar. Pues es un poco eso que y es inventó, no sé. No, y es muy acertada esa analogía que has hecho con la comida, porque se habla mucho, ¿no? Como que o sea, como que este movimiento en el sector alimentario ha llegado mucho antes, ¿no? Y hay mucha gente que suele decir que, claro, como la comida te la comes, pues te da como más cosa, ¿no? El meterte pesticidas, tal, pero la ropa parece que no te toca. O sea, que te toca, pero en realidad sí, y hay estudios que dicen eso, que al final los químicos traspasan la piel y entran en tu cuerpo igual, pero eso es como que parece que no pasa. Sí. Entonces sí, es muy acertada. Sí, en ese sentido es cierto y luego también pues ya hoy en día existen un montón de movimientos en todos los sitios y es positivo, la verdad. Sí. Que haya eso y que haya conciencia, pero también a la vez es como un poco desesperante porque ves cada vez más cadenas de moda ultra rápida hechas en todavía peores condiciones. O sea, es como hay una contradicción. Sí, por eso a mí también me gusta, o sea, me gusta el término de elegancia reciclada. Y luego otra cosa que te quería comentar, que me parece súper bonita, que no sé si te la han comentado antes, pero si entras en tu web, pone, a ver, que lo tenía por aquí apuntado, Sustainable Emotions, en castellano no sé cómo lo pone, pero emociones sostenibles, y en euskera pone emozio iraunkorrak, que es la traducción técnica, vamos a decir, pero lo bonito es que iraunkorrak en euskera tiene dos significados, que es sostenible, pero también es duradera. Exactamente. Que es justo lo que haces tú, o sea, y lo que estabas diciendo de una colección que no es una colección de 6 meses, sino que es casi un proyecto de vida, ir trabajando esa elegancia reciclada con diferentes prendas. Pues qué bonito, Ayane, muchas gracias, porque nosotros dimos vuelta con mi compañero moda jasangarria, es que no como Hasan Bear, porque jasangarria significa como soportable. Entonces suena un poco mal, es verdad. Sí, entonces se nos ocurrió, bueno, sobre todo a él, porque es euskalduna, yo soy euskaldunberri, tal. Iraunkorra es más bonito, ¿no? Sí. Ay, qué bien, lo has captado. Está muy atenta. Luego otra nota a pie de página, lo que decía Tuti, euskalduna, llamamos aquí a los que hablan euskera, y euskaldunberri son los que lo han aprendido no de pequeños, sino luego más adelante, como ella, que es un buen ejemplo, que habla, o sea, vamos, puedes tener una conversación tranquilamente. ¿Cuándo aprendiste tú euskera? Pues cuando llegué tenía claro, cuando llegué pues no tenía ni idea de castellano ni nada, pero bueno, cuando ya Sin Google Translate ni nada, imagínate. Pero es que no me importa, pensaba que
que no importa, nos entendemos sin palabras en general, los seres humanos, ¿no? Sí. Pero claro, luego cuando yo me quedé aquí seriamente, pues empezaba con castellano primero en la universidad. No he aprendido casi nada oficialmente. En la calle, ¿no? Sí, en la calle hablando. Y es la primera vez que aprendo 2 idiomas casi sin haber estudiado súper bien la gramática. Y eso se nota también un poco, pero bueno, pero lo importante es comunicarse. Exactamente. Entonces, sí, luego me daba cuenta que la importancia para mí, como soy también de un idioma pre-indoeuropeo y entiendo que es ser minoría, pues una de las primeras cosas que quería es aprender euskera. Y fue a un euskalteki, un sitio donde una academia de euskera. Pues muy poco, 1 año y medio, era muy básico, como cierra, abre, rojo, no sé qué, azul, básico, pero bueno, tengo la suerte que, por ejemplo, tengo 2 hijos que ya son mayores, pero los padres de la escuela Ikastola, que son las escuelas donde se habla en euskera aquí en el País Vasco, pues siempre me hablaban euskera. Y es un gran favor, es un favor muy grande, porque así te esfuerzas, tienes que buscar las palabras, las expresiones. Sí. Bueno, y luego lo que dicen que no hay nada para aprender un idioma como echarte una pareja que lo hable. También, si tienes hijos todavía más, porque el idioma hacia los niños es más simple, repites muchas cosas, aprendes sin querer, así. ¿No? Sí. Bueno, ya nos hemos vuelto a desviar, ya no sé dónde nos habíamos quedado. Estábamos... bueno, otra cosa que yo quería comentar de la colección de vida que hemos dicho, de elegancia reciclada. De ahí, por ejemplo, es que además lo estoy viendo aquí arriba, ese vestido que, por poner ejemplos para que la gente visualice, el vestido este que tienes aquí arriba, que era como era de una iglesia. A ver, cuéntanos esa historia, es que es muy bonita. Sí, es que como antes decía que yo suelo ir mucho a las tiendas de segunda mano, y encontré en una tienda unos tesoros auténticos de 1900, incluso 1800 finales tal. Y pues la señora me hizo como un baúl de recuerdos, una caja donde había absolutamente todo tipo de encajes. Y una de ellas era un mantel del altar de iglesia, donde había una parte súper bonita bordada. La base era tul, como tul de algodón, y luego los bordados son como de metal, hilo de metal, un poco grueso. Y claro, el mantel estaba bastante destrozado, entonces empezaba a descoser, quitar las partes así bonitas y lo uní con un tela de lino natural que tengo aquí, que soy también muy de linos como tú, me encanta ese material. Y bueno, pues hacer este tipo de combinaciones, cosas antiguas y como, pues no sé, intentando siempre mantener la estética un poco. La verdad que ese vestido es precioso, o sea, bueno, tienes muchísimos, pero se me estaba viniendo a la cabeza una pregunta de los vestidos de esta colección. ¿Hay alguno así que alguien lo haya vestido, que te lo hayan pedido, pues es que ese sería como podrías ir a una boda con él perfectamente? Sí, me han que han pedido, desfilado. Sí. Pero... Bueno, tengo un par de anécdotas. Una de las más divertidas es que hace un montón de años, como pues, finales de 90, fui a Barcelona a participar en un desfile que estaba organizando MACBA. Fue como un poco antisistema y tal. Nos hicimos al final un desfile encima de un autobús en alguna plaza, o sea, fue muy loco. ¡Qué guay! Sí, entonces yo tenía un top que se llama Autodefensa, que estaba hecho con, era como un mensaje feminista de estropajo, esto de nana y tal. Pues una chica se lo quedó toda la noche. O sea, era como elástica, pero raspaba un montón, pero había estado de juerga con ese top. Pero la parte que rasca entiendo que estaría por fuera, ¿no? No, era como todo del mismo material. Era puso de un top por debajo y se fue a estaba pensando el típico estropajo que es amarillo de esponja por un lado y verde por el otro. Metálico. Todo metálico. Nana, estropajo, ¿cómo es? Sí, como nana, ¿no? Nana, sí, eso. Ostras. O sea, que era como súper flexible y tal. Ahí sí que pesaba más el mensaje que otra cosa, pero bueno, hablando de estas
Bueno, pero tiene su estética, las nanas Sí, en realidad son muy son súper bonitas. bonitas. Esa escultura ya no existe, pero bueno, tengo fotos de eso. Estaba también en una portada de la revista de Emma Kunde, que es la asociación de mujeres. Bueno, en fin. Entonces, de estos vestidos reciclados, igual lo más interesante es que nunca los he vendido porque los he reciclado entre comillas, en las exposiciones o pasarelas. Pero una amiga mía fue a Cannes, al Festival de Cine, y llevó uno de los vestidos estos reciclados que está hecho con panties, ¿Vale? y con un top de lino que antes había sido un pantalón. Y bueno, pues Sí, he visto, es que es muy bonito. Sí, y luego pues eso, las medias las conseguí porque en ese barrio, pues como me conocen, pues una señora cerró su mercería y me vino con un montón de cajas de panties de años 90 y yo pensaba, ¿qué hago con esto? Pero qué disparate es esto. Pues oye, es una buena idea, porque yo que también tengo una neura con tirar cosas y al final se me rompen las medias y digo, joder, ¿para qué puedo utilizar las medias? O sea, todas llenas de agujeros. Sí, pues entonces yo estuve como pensando, y esto, e intentaba hacer como crochet, no sé qué tal, y un día se me ocurre, pues si las corto en filas, así como rodajas, salen flequitos, y con este flequito se pueden hacer como cosas interesantes, como faldas, o vestidos, o tal. Entonces, es que una cosa que tienes tú, tío, es una paciencia. Sí. O sea, yo, bueno, me estoy acordando de cada cosa tuya. Sí, pero es como casi como que para mí es casi como una yoga, ¿sabes? Cuando empiezo. Como una meditación. Sí, meditación. Es muy monótono en sentido técnico, que tengo que cortar miles de tiras y luego los tengo que coser, pero también es un ejercicio de paciencia. Poco zen. Sí, yo la verdad que he perdido un poco ya Bueno, ese. Lo puedes recuperar. Sí, antes era más así, pero ahora ya vivo en el acelerón. Sí, pues... Bueno, no sé si me voy a pegar un salto, pero es que me estaba viniendo a la mente, por seguir también un poco con el tema del reciclaje, o sea, hasta ahora hemos hablado, ¿no?, de reciclaje igual más de textil, pero es que también has trabajado con hilos reciclados y me estaba acordando de esta colección que presentaste, ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí, sé perfectamente. Porque que presentaste en el desfile de moda sostenible, no me acuerdo en qué año fue, que se organiza aquí en el Palacio Miramar, en colaboración, ¿cómo fue? Con Ecorec, la Diputación, la investigación entre Ecorec y sobre todo con el Departamento de Tecnología e Investigación de Materiales de Universidad del País Vasco, que es como ellos, o sea, consiguieron hacer un hilo de PET con lana latza, y luego pues me invitaron como ser diseñadora a hacer una colección que fue bastante costoso porque, bueno, pues había pedido unos colores, ciertos colores y me trajeron otros, pero bueno, yo con la creatividad yo creo que tengo bastante flexibilidad, entonces borré casi todo de la colección que había pensado y empezaba a hacer cosas nuevas y pues eso, la colección esta se llama Karelia, es muy actual también porque bueno, soy mitad de Karelia, que es una zona del este de Finlandia, pegado a Rusia, de donde son mis antepasados por parte de mi padre, que han sufrido lo que están sufriendo ahora en Ucrania, han sido pues evacuados, refugiados, entonces esa colección tiene ese piso, quería hacer un pequeño homenaje a esta parte de mi familia y de las raíces culturales que están allí, entonces era todo como muy manual, técnicas súper artesanales que me costaron también porque, claro, hice un montón de vestidos, no vestidos como chaquetas y... Sí, es que había como unas chaquetas que parecían de lejos como si fueran de pelo, pero es que además ahí no habías puesto en plan cada hilo uno por uno, o sea, yo cuando me lo contaste digo, pero... No, demasiado, la verdad, estuve como borrando días y noches. Es que además sí, me suena de venir algún día que pues no sé, por alguna cosa venir y tú estar ahí en plan, no sé, entre tela, ¡buah! Sí, o sea, hilo. ¿Sabes? Técnica de tapicería convertido en una chaqueta, por ejemplo, una falda. Pues sí, era un poco reto también y pensaba que pues eso lo que se ha perdido ahí lo quiero recuperar porque había como más de 300.000 personas refugiados y lo han pasado muy mal, entonces
en ese sentido un pequeño homenaje poniendo mi... Sí, tristemente la historia se repite. Sí, así es. Pero bueno, también hay cosas bonitas, hay cosas que se pueden recuperar, hay que pensar en positivo, porque bueno, pues estamos llenos de cosas desagradables en este mundo. No, buen punto de vista. Yo me estaba poniendo triste y no puede ser. Sí. Sí, pues esa colección, o sea, me acuerdo mucho también, sí, porque ahí ya sí que nos conocíamos. Igual todo lo anterior no nos conocíamos todavía, pero... Sí, nos conocimos también nuevamente en Kutxa Kulturmoda, y hay que mencionar que... Sí, estábamos intentando recordar, porque eso, es que además cuando has dicho lo de los panties, otra cosa que me acordaba que me decían a mí, no, pues sí, está esta chica en Eguía que la gente va y le lleva ropa y hace cosas con la ropa. Y la gente... Sí, y eso, y intentando recordar, yo creo que nos conocimos en Kutxa Kultur, que Kutxa Kultur es eso, ¿no? Es aquí en el edificio Tabacalera, que era una antigua fábrica de tabacos, que también, bueno, tú ahí puedes opinar, yo no, porque Arteleku no lo conocí, pero bueno, decían que ha sido un poco el sucesor de Arteleku. Tú te dices que no, pero no sé. Sí, mucha gente dice que no es exactamente lo mismo, pero bueno, que al final es un centro cultural o sea, es verdad que empezó un poco con el tema audiovisual, pero ya es multidisciplinar, donde se junta también un poco toda la cultura, pues casi que de Euskadi, ¿no? Pero casi. Y bueno, ya había un pequeño espacio, una planta entera de la obra social de bueno, lo que ahora es Kutxabank, enfocada, de Kutxa Fundazioa, o sea, la obra social de Kutxabank, que es la Fundación Kutxa, y enfocada a la cultura, ¿no? Y a apoyar pues a diferentes creadores culturales, entre ellos diseñadores de moda. Y entonces ahí fue donde, bueno, no donde nació Amarenak, pero donde Amarenak ha estado incubada hasta hace menos de un año, no, algo más de un año, que ya salimos del nido y nos vinimos seguimos en Eguía, porque Tabacalera también está en Eguía. Y ahí fue donde yo conocí oficialmente a Tuti como coordinadora del programa de residencias de moda. Sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues fueron años muy interesantes, muy intensos. Muy intensos. Sí, muy intensos y con mucho talento. Estuve rodeada de talento local, la verdad es que a mí me ha dado mucho también, he aprendido también mucho ahí. He conocido gente fantástica. Sí, y otra cosa que creo que algo muy positivo que tú aportabas era que, bueno, yo el tiempo que yo estuve, ¿no? Lo que vi, pues había gente de todo tipo, diseñadores de todo tipo, pero había muchos que igual venían de la escuela con una idea de wow, muy loca de la moda tal, y aparte de tú ayudarles a aterrizar eso a la realidad, les ayudabas también a integrar la sostenibilidad, o sea, nos dabas formaciones de sostenibilidad, con referencias internacionales súper interesantes, me acuerdo, o sea, así como igual hay otros lugares donde te explican más, mira, pues en España se está haciendo esto, o sea, tú tienes una visión como mucho más abierta al mundo, igual referencias más de Inglaterra, de un montón de partes, más nórdica también. Sí, también, sin olvidar que al final soy finlandesa. Sí, eso es, sí. Sí, y luego pues también eso que también hace como 3 años hice un pequeño estudio en Universidad de Artes de Londres, online, sobre la sostenibilidad en moda y como actor. Y luego, pues eso que también me ha llevado a muchos sitios internacionales que he estado gracias a esto, en Costa Rica, por ejemplo, en Atenas, en foros internacionales, Berlín, Londres, etcétera, tal. Entonces, aunque bueno, volar es dudoso, pero también pienso que todo no se puede hacer online, o sea, hay que estar donde la gente está y ver y sentir y cambiar opiniones. Entonces, en ese sentido me siento súper afortunada y intento siempre mantener esa visión un poco más global de las cosas, como se dice, local y global. Sí, como unido. Local, ¿no? Me gusta ese término, sí. Sí, y ya, eso iba a decir, porque aparte de todas estas cosas que nos has contado, también te has dedicado a la formación, bueno, y te estás dedicando ahora, ¿no? Cierto. O sea, desde los 90 me estaban invitando a dar como clases a las escuelas de diseño, las técnicas de, por ejemplo, de fieltro y tal. Y luego más adelante ya sobre las técnicas artesanales, textiles reciclados y tal. Entonces he tenido como siempre diferentes niveles, o sea, he dado clases a los niños,
a los jubilados y todo entre medio. También grupos de inmigrantes, que me parece súper importante, también integración a través de la costura. En un programa que se llamaba Josis Habetu de Aran Garmendia, por ejemplo. Sí, Aran, le sí, conozco. mencionándole. Y tal, y qué más, sí, y luego pues en las escuelas he estado en la Universidad Complutense, en escuelas de universidades de diseño en Madrid, por ejemplo, así como workshops pequeños y luego pues año pasado empezaba a impartir clases de diseño de accesorios en IED Kunsthal y es una experiencia muy bonita, la verdad. Sí. Qué bien, sí, además ahí se están cociendo cosas interesantes. Sí, ¿no? además el edificio es súper chulo, hay buen ambiente, siempre cuando das clases hay un hilo musical ahí en el fondo, estás descalzo. Sí, hay un poco de pique porque se nos ha quitado Kunsthal de aquí del Guipúzcoa Vizcaya, pero bueno, están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y bueno, hay mucha creatividad, se mezcla todo. Estoy ahora también con un proyecto de arte contemporáneo que me gusta mucho, pero no lo voy a hablar mucho. Vale, no nos vas a desvelar secretos. Bueno, ya nos lo contarás cuando se pueda. Sí, sí. Pues otra cosa que tenía aquí yo que también quería hablar, porque bueno, llevamos ya un rato, es justo, bueno, esto ya sí se puede contar porque lo has enseñado en Cantabria, en Santander, que es, bueno, yo lo último que he visto tuyo. Ay, me he dado cuenta que, bueno, luego hablamos de eso. Que además, por cierto, te tengo que dar las gracias porque, bueno, hace ya no sé cuánto fue, unas semanas que, bueno, Amarena, nosotras participamos por primera vez en la pasarela Moda Norte en Santander y fue gracias a la recomendación de Tuti. Y ella también participó, justo tú abriste el desfile, ¿no? Sí. Y justo estábamos comentando antes, pues presentaste una colección que a mí me sorprendió y me gustó. Muy colorida, pero eso, bueno, cuenta, me estabas diciendo antes. Pues nada, la idea fue el organizador José Luis Callejo, que es mi amigo, pues. Sí, que le mandamos un saludo. Sí, saludos José Luis y tus compañeras y compañeros. Sí, un buen equipo tiene. Sí, tiene. Entonces me decía, trae tus bolsos. Tengo una cama de bolsos. Eso es lo que digo, se nos ha olvidado hablar de esto luego. Ahora podemos hablar de ello también, porque tengo una cama de bolsos de cinturón hechas con cinturones de seguridad reciclados, que son pues mucho color y tal, y muy simples. Entonces José Luis me dijo, trae mucho color de bolsos y tal, pero ¿qué hago con los bolsos? ¿Qué bases pongo? Porque no quiero mezclarlos con elegancia reciclada, que es como una línea más crudo, más negro, más tal. Entonces, como tenía aquí en mi estudio unas telas que llevan más de 15 años en el stock, pensaba que ahora es el momento, porque casi nunca uso telas hechas, excepto en algunas ocasiones para los vestuarios, para el teatro y tal. Entonces saqué todo el colorido y lo combiné con los bolsos, y la verdad es que algunos no pensaban que son mis prendas, porque pensaba que está tanto color y tal, pero también es muy finlandés porque en Finlandia los textiles sí que son muy coloridos. Yo te iba a decir, en Finlandia sí se utiliza color, ¿no? Sí, mucho color y unas mezclas bastante locas. Joder, estoy viniendo, luego nos sacamos una foto, pero como hemos venido vestidas y parece que la finlandesa soy yo y la vasca eres tú. Bueno, no te creas, ahí también hay unas corrientes de beige, negro, gris, rojo. Ya, tendrías que ir de negro y azul marino para eso. Sí, es lo que he hecho también, pero bueno, son épocas. Entonces, la verdad es que esa colección que ha nacido como súper rápido y tal, se pasa mucho en los colores y he tenido comentarios muy positivos y hay gente que quiere ya comprar algunas, entonces es como otra pequeña línea de colección cápsula que... ¿Tienes más tela de esas? Tengo algo más todavía, que son unas que tenemos una conexión con la India muy especial. Conocemos una familia que tiene una industria textil, pero buena, o sea, no es estos de contaminantes. Bueno, no voy a hablar de ellos porque, bueno, no sé si se puede tal, pero bueno, el origen está ahí, está en la India y en una nación.
Jo, es que qué curioso que yo cuando estaba revisando las notas, o sea, yo cuando vi la colección dije, a mí estos colores me recuerdan a India. Y el corte de los tops, y luego, mira, he acertado. Sí, pero sí. Sí, no pensaba mucho en realidad cuando hice los cortes, porque son como, pensaba más algo escandinavo, más en plan oriental, japonés, pero bueno, el color colorido ese sí que te lleva más hacia esos países. Sí, hombre, sobre todo esos naranjas, Sí, esos fuertes. rojos, sí, eso Sí, es suma. sí. Sí. Entonces mi siguiente misión es hacer una colección con todas estas telas que llevan aquí un montón de años. Bien, esa será súper limitada también, porque... Sí, muy limitada. Sí. Bien, pues nada, esto ya se podía contar, ya hemos lanzado, luego Sí. le seguís la pista. No hay problema. Mira, esto, hemos hablado de Tolosa y se nos ha olvidado hablar de las chapelas. Vamos y justo a volver. me saca aquí una bueno, aquí vamos de adelante para atrás y atrás para Vamos a adelante. volver a los orígenes Volvemos. de la lana, porque claro, me preguntaste sobre la chapela, Sí. sobre la boina vasca. Entonces, el tema es que yo visité Boinas Elosegui hace algunos años Que están en Tolosa. para darme cuenta que allí habían hecho algo similar que yo había hecho con el fieltro, lana cardada, bordada en este fieltro, ¿vale? Pues simplificando. Entonces, ellos tenían como unas colecciones de años 20 donde habían aplicado un método similar. Entonces, les propuse hace algunos años, ¿qué tal si vamos a actualizarlo y hacemos algo con esa técnica? Y ahora estoy en un proyecto donde estoy bordando las boinas a mano. ¡Qué bonita! Vamos a hacer una edición limitada con Boinas Elosegui. Joder, por Boinas Elosegui se lo llama. Entonces, esto también lleva su tiempo, su investigación, porque hay que entender en qué punto se introduce el bordado a la chapela, a la boina. Porque el proceso no lo haces cuando la boina esté ya terminada, lo haces No, antes. y ahí está el tema. Mira, sería interesante un día hacer un capítulo sobre boinas, porque yo estuve viendo, bueno, me imagino que tú también, allí en la fábrica en Tolosa, que Boinas Elosegui es ya, yo diría, la última empresa que queda en Euskadi, ¿no? Que siga haciendo las chapelas. No hay. Y es una pasada ver el proceso. Y es de 1858 y tal, y como yo siempre he sido muy fan de las boinas, pues para mí es como una manera muy bonita también unir mi cultura con el País Vasco, porque las lanas, los hilos son de Finlandia, es lana autóctona de Finlandia, entonces están uniendo como dos culturas que qué bonito, qué bonito. Estamos en esta pues fase. Yo me quiero enterar también con esto. Gracias. Sí. Pues oye, antes de acabar, vuelvo al donde lo habíamos dejado y quiero que me cuentes, ahora sí, que me hables sobre Slowback, que ese es uno de... Bueno, cuéntanoslo tú. Sí, bueno, has lanzado ahí, pero... ¿De dónde nace el tema? Pues nada, cuando antes hablábamos de las esculturas y de los vestidos wearable art, arte para llevar, pues mucha gente me decía, ¿para qué sirve esto? O sea, en realidad, ¿para qué lo estás haciendo y tal? Bueno, de eso se puede hablar mucho, pero de ahí nacen cosas. Y por ejemplo, de los vestidos de fieltro nacieron bolsos. Y luego también de un vestido que hice con cinturones de seguridad reciclados nacieron los bolsos. Porque pues da la casualidad que tenemos por parte de mi marido unos parientes que tienen un desguace. Fui a buscar ahí material, hice el vestido y luego claro me empezaba a recordar mucho a la cestería finlandesa que tenemos cestas de abedul, de corteza de abedul, que además tiene casi la misma medida que la anchura del cinturón. Y de ahí empezaba a tramar que esto es como una cesta, un bolso, que es como un método muy internacional, existe en todas las culturas, pero da la casualidad que en Finlandia es exactamente esa medida. Sí, esa medida. De ahí nace, pues empezaba a investigar un poco y luego tengo pues una cama que tiene como 16 diferentes modelos. De pandoleras, de bolsos de mano. Yo tengo uno. Sí. Y la verdad que hace tiempo, bueno, yo no sé hace cuánto que lo tengo, igual 4 o 5 años. Sí. Y yo le dije, Tuti, yo quiero un bolso que va a ser mi básico, que lo voy a llevar a todos los sitios, que lo uso un montón y además
es súper trotero, o sea, te lo puedes llevar a cualquier lado, es súper elegante. Y no, yo la verdad que estoy encantada. Me entra el paraguas, que es como la botella de agua, eso es. Medida perfecta, lo puedes llevar de mochila. O sea, yo estoy encantada con el mío y además todo el mundo siempre me dice, ay, pero que son... O sea, ¿ves? Lo mismo que hablábamos de elegancia reciclada. O sea, es un bolso que tú lo ves y ya por sí te atrae, te gusta, es cómodo, es funcional, pero que luego cuando lo miras de cerca, la gente a ti supongo también, ¿no? Me dicen, pero que son cinturones de seguridad, o parecen, y yo no, que son. Sí, y sobre todo el color negro, porque yo tengo un montón de colores. Bueno, ¿eso cuánto? Es que tienes un montón de colores. Sí, no sé cuántos son, pero claro, hay que tener en cuenta que esto es residuo industrial. Yo empezaba con despuases, luego con una industria totalmente residual, y luego encontré un sitio donde me venden los rechazos de la fabricación. Entonces, igual al fabricarlo demasiado tiene un pequeño fallo que no se ve, porque hay que tener en cuenta que un cinturón de seguridad, si tiene un fallo de resistencia, no vale, o sea, tiene que cumplir los parámetros de seguridad. Sí, y aunque tenga ese fallo, el bolso no se te va a caer. No, porque evidentemente. Entonces, tengo un stock de estos cinturones y la verdad es que he elaborado siempre todo yo misma aquí en mi estudio, que me está pagando ya la factura, porque es un trabajo súper duro, es un material tan duro de manejar y es como y luego también otra cosa que, bueno, muchas gracias por tus comentarios, es que yo quiero que los acabados sean perfectos, o sea, yo no permito fallos en ese sentido, como tú tampoco permites fallos en tus kaikus, que está todo súper encajado y la calidad es muy buena, entonces es nuestra manera también de... Sí, es tu carta de presentación. Sí, exactamente. Y no merece la pena hacer chapuzas. Es así. Entonces, en ese sentido, y luego, pues nada, tengo varios proyectos. Aparte de eso, he hecho muchos vestuarios para el teatro. Es verdad, entonces, soy como un poco multidisciplinar. Sí. No, a mí me encanta porque es que al final, justo el otro día también, no sé con quién hablaba, que he conocido un montón de gente, además casi todas mujeres, súper interesante, que hacéis todas montones de cosas y la verdad que es súper inspirador también. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que esto ya es más que suficiente. Sí, yo estaba aquí controlando el tiempo y vamos bien, no nos hemos pasado, así que sí, no sé si se nos ha quedado. Yo estaba aquí revisando las cosas que quería preguntarte y creo que te las he preguntado todas ya. No sé si hay algo más que quieras comentar. No, estoy muy contenta aquí en Eguía porque se está formando como un tipo de comunidad de artistas, diseñadores, decoradores. Estamos casi en la última calle. Y aquí tengo ya colegas. Antes había solo un tatuador y una tienda de... Es verdad, tú fuiste como de las primeras, ¿no? Que llegó, sí. Sí, y bueno, pues esta no es una tienda. Es un estudio de trabajo. Pero puede venir la gente aquí a visitarte si alguien pasa y te toca la puerta. Por supuesto, si estoy dentro, eso ha pasado, pero claro, es que tampoco no me puedo permitir unos horarios fijos porque estoy o no estoy y bueno, gracias a internet pues se me puede contactar. Estás ahí 24 horas. Luego pondré en el texto del capítulo, pondré tu web, que además los bolsos, por ejemplo, los tienes a la venta, ¿no? En la web tienes fotos de la colección de elegancia reciclada. No sé si lo de Moda Norte estará ya o no, pero bueno, también tienes redes sociales. Sí, bueno, que soy un poco como gestiono yo todo esto yo misma, pues entonces tengo épocas cuando estoy más activa y otras que no. Bueno, pero bueno, cuando somos mujeres orquestas va así. Bueno, y una aclaración que antes decía que no se me puede olvidar, porque claro, es muy fácil, muy fácil. ¿Cómo se dice tu nombre? A ver, Tuti. Tuti. Vale, pues bueno, iba a decir, es muy fácil decirlo, pero luego también hay que aclarar cómo se escribe para que te puedan encontrar bien. Que se escribe en realidad Titi, voy a deletrear T-Y-T y latina. Y luego el apellido es T-H-U-S-B-E-R-G, Tusberg. Perfecto. Entonces, aunque se pronuncia Tutti, se escribe Titi. Así que, pero bueno, con eso ponéis en Google, tiene web, Instagram, Facebook también estás, ¿no? Sí. No sé si en algún lado más, pero vamos, es fácil encontrarte. Además hay un montón, como has dicho, de medios de comunicación, de las televisiones de todo el mundo, que si ya te pones ahí a googlear, pues sale por ahí.
Así que nada, seguidle la pista. Si tenéis envidia de mi bolso, pues lo podéis comprar también ahí. La colección nueva que presentó en Moda Norte, ¿cómo va a salir a la venta también en la web? ¿O? Bueno, estoy en ello porque tú sabes bien que difícil es buscar también un taller que haga. Sí. O sea, quiero decir que... Ya, de eso no hemos hablado. Sí, pero bueno, sí, es una parte. Y poco a poco, ya veré. No tengo prisa. Vale, no hay tengo prisa. Así que nada, entrad a Sí. seguirles de ella y así os enteraréis. Mm. Y, pues nada, un placer, un gustazo conocer todas las cosas que no conocía de tu historia. Y nada, lo dicho, pues un placer besar cada bat. Ahora para despedirse es muy. Moi, Moi, Mia esker oianne asko posten nais, eta zure aurrera zure causa política. Es que ricasco, tuti. Bai. Hola, ikusteko, bueno, para que veáis que sí que habla euskera. Así. Pero bueno, pues oye, un placer, Tuti. Ahora ya todo el mundo, o toda la gente que nos escuche por aquí, te sigue la pista, te conoce y seguiremos por aquí. También podéis pasar a visitarle en su taller en mi guía. Sí, que me avises primero que venga. Eso lo avisáis primero. Sí. Y nada, pues hasta pronto y que te vaya muy bien con estas cositas nuevas también. Sí, a ti también, oigan, muchas gracias y